Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de los arqueólogos Arturo Montero y Aarón González. Somos nuestra memoria, una frase sugerente, inquietante de Jorge Luis Borges. Decía él, somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Esta serie, estos programas que dirigimos un grupo de historiadores, arqueólogos, antropólogos del INA, a cada uno de nosotros nos toca agarrar un fragmento de ese espejo roto para tratar de armar esta memoria colectiva. Hoy con Arturo, bienvenido Arturo, vamos a hablar de un tema realmente apasionante y que sigue estando más en la oscuridad que en la luz, que es la antigua Teotihuacán y en especial a partir de las mediciones y de las hipótesis que tienes tú y tu equipo sobre el solsticio de verano. Bienvenido Arturo. Pues muchas gracias por el favor de escucharnos. Siempre felices de estar aquí en Radio INA. Pues sí, fíjate que fuimos convocados a visitar Teotihuacán en una cuestión meramente turística para guías y nos encontramos con esa frontalidad de nuevo de la pirámide de la Luna que ya Alejandro Villalobos, nuestro querido amigo, doctor y maestro de tu servidor, hablaba de que esa calzada de los muertos nos conduce a una frontalidad, y justamente la frontalidad es esa pirámide de la Luna en un contexto geométrico arquitectónico que es calzada, plaza y la gran pirámide al fondo. Y no son pocos los que de verdad se preguntan, bueno, esta calzada tan magnífica que tiene a sus costados edificios piramidales que se cuentan en 80 y que los mexicas, creyendo que se trataban de tumbas, asignaron entonces a esta calzada el nombre de la calzada de los muertos. Son 80 edificios laterales que nos obligan a conducirnos por una calzada, o sea, nos están cerrando la visual. Llegamos a una plaza y de repente esplendorosa vemos ahí la pirámide de la Luna. Y pareciera que hay un cuestionamiento de qué pasa con la pirámide del Sol, que tiene un mayor volumen, que tiene una mayor altura, le sobrepasa por lo menos en más de 20 metros, y que está perpendicular a la traza. Entonces yo creo que nos fuimos, porque yo también así lo asumí, con que la pirámide del Sol era el eje rector de esta ciudad geométrica, de esta ciudad ortogonal, de esta ciudad tan ordenada, y que pues la luna estaba ahí. Entonces fuimos de visita y caminando me volvió a saltar lo dicho por Alejandro Villalobos, y nos tocó dar una plática para actualizar a los guías locales. Y me di a la tarea con Aarón González, que está ya por titularse de arqueólogo y que hoy me acompaña, a retomar medidas, ¿no? Felizmente ahora el software, las computadoras, te hacen en minutos lo que antes hacíamos en meses. Y además te programan escenarios automáticos. O sea, tú le pones a la computadora y dices, me quiero parar, nada más imagínate. Y dices, me quiero parar en la cima de la pirámide del Sol, en la parte alta, y ponme el horizonte. Claro, usas varios programas porque no es uno solo, se articula.
el horizonte te lo baja a otro programa y te dibuja el horizonte y dices, para ponerme las principales líneas de solsticios, equinoccios, y entonces en 10, 15 minutos, no exagero, tienes el panorama del horizonte, de los astros y todo esto, y eso nos permitió en el lapso muy corto de tiempo darnos cuenta que había un eje que si quieres lo presento, podría compartir pantalla para que se viera, si me lo permites, que fue lo que nos llamó la atención, porque esencialmente aquí lo estoy poniendo, ahí lo tenemos ya. Esta es una fotografía de Google Earth, de estas satelitales, y tenemos en planta la pirámide de la Luna. Cierto es que Verónica ya nos ha planteado, me refiero a Verónica Ortega, la doctora que ha hecho excavaciones ahí, que son varias etapas, ¿no? Y sabemos, bueno, por lo que nos dicen los colegas que han excavado ahí, que son 7 etapas constructivas y que la primera fue de 25 por 25 más un cuadrado. Esto es lo que tenemos ahorita visualmente. Entonces, a partir de esta fotografía, nos dimos a entender los extremos, los vértices extremos, y sucede que el vértice noreste apunta al amanecer, al solsticio de verano, al amanecer. Y al ocaso, esta línea, que está contrapuesta porque es muy geométrico, esto lo vemos en Chichén Itzá, en el observatorio, en el caracol, que también la planta sobre la que se levanta el caracol tiene un rectángulo y un extremo da al solsticio de verano al amanecer y el otro al solsticio de invierno al ocaso. Entonces, como es nada más darse la vuelta y es el mismo ángulo, si tú te volteas, pues entonces te da al solsticio de invierno para el ocaso, o sea, al verano al amanecer y al ocaso en el invierno. Y bueno, nos salió esta línea y de ahí se vino todo porque, bueno, ahí está y a dónde da y se va a Shiwingo, nada más ni nada menos que a Shiwingo, que en el mismo nombre Shiwil lleva el de año, el lugar del año del calendario o de ¿Qué es como lo- Shiwin? Shiwingo es un sitio arqueológico teotihuacano donde se han encontrado gran cantidad de cruces punteadas que parece que son elementos geodésicos de la antigüedad que se han registrado esencialmente a partir de Teotihuacán, que son en rocas, se van haciendo gradaciones como puntos. Este, ahorita te pongo una ilustración de una cruz punteada. Y estas cruces punteadas son puntos geodésicos que marcan rumbos, que marcan posiciones. Aún es un enigma, pero Chihuingo tiene en un área de más o menos, según Mateo Walwart, que en paz descanse, en 1 kilómetro cuadrado, decía que había unas 38 cruces punteadas que son geodésicas y que la ciudad se ha considerado siempre Chihuingo, que está ahí cerquita de Ciudad Sagún, por cierto, una serie de elementos que eran más de geografía, de astronomía y por lo tanto de calendario. Y tiene en la parte alta un volcán que es el que le da el nombre, el volcán Chihuingo. Y entonces ahorita te voy a mostrar, si me lo permiten, una imagen. Ahí está la fotografía. Nos salimos de la zona arqueológica porque era volar un dron. Entonces nos fuimos a las colonias aledañas, nada más trazamos una línea que se fuera al vértice. Y este pasado solsticio de verano, antes de que entrara el temporal que trajo Alberto, ¿no? Este temporal que se llamó Alberto, que me parece que fue un ciclón, tuvimos el día 18 poca nubosidad, porque ya el 19 y el 20 y tuvimos mucha nubosidad. En sí, el solsticio de verano entró el 20 de junio a las 14:52 horas, pero solsticio justamente es cuando el sol está detenido. O sea que visualmente 3 días antes y 3 días después del solsticio, tú ves el sol en la misma posición. Visualmente no cambia. Con instrumentos muy sofisticados podrás ver una breve modificación,
conforme pasan los días se ve acelerando su movimiento y cuando el Sol está en equinoccio, de un día a otro ves un cambio de posición fundamental. En los solsticios no hay un cambio de posición. Por eso haber entrado el día 18 de junio es una fecha aceptada de que es la posición que guarda. Entonces, siguiendo el vértice, apunta al volcán Shigwingo y abajito del volcán, porque esa es la cúspide, está la urbe de Shigwingo. Creo que Aaron, tienes ya una cruz punteada por ahí. Voy a salirme de compartir, y si la quieres compartir, Aaron. Ese es un ejemplo de una cruz punteada. Entonces son elementos que consideramos geodésicos, son cuentas de días, son rumbos. Esto lo publicaron en Arqueología Mexicana de las fotos de Shigwingo justamente. Y también vamos a tener cruces punteadas dentro de Teotihuacán y a los alrededores de Teotihuacán. Entonces, Rubén Morante también ha estudiado esto muy bien, ha hablado de las cruces punteadas, Stanislaw Jovanovski, Aveni, Johanna Broda, y estamos en el concepto de que es un ordenamiento, una cosmovisión desde una geometría y desde una cuenta, o sea, esto es matemáticas y geometría, y qué interesante que la pirámide apunta al vértice hacia la montaña, que en su pie, en la parte baja, están todos estos elementos de petrograbados. Y hacia el otro lado, hacia Hacia el otro lado, el invierno. tenemos, voy a buscar la imagen hacia el otro lado, lo voy a compartir. Y esto es al ocaso el mismo día. Ok. El mismo día tenemos el Cerro Maninal. Tiene varios nombres según pues la región, porque algunos le dan otros denominativos. En la carta topográfica del INEGI nos aparece como Cerro Maninal. Este cerro es muy interesante porque en la parte alta tiene un asta bandera, que es muy significativo por la zona militar que está ahí cercana, y a un lado tiene 3 cruces, o sea, sigue siendo un punto relevante. El Cerro Maninal en algún momento pudo haber tenido un elemento arqueológico, pero las construcciones que se hicieron ahí lo han borrado. Pero este cerro domina el paisaje al oeste, o sea, al poniente de Teotihuacán, y bueno, ahí está en primer plano la pirámide de la Luna, podemos ver ahí en primer plano, y luego el Cerro Maninal, ahí atrásito, y el sol ya bajando para ocultarse justamente atrás del cerro. Entonces, lo interesante es que tenemos una pirámide que nos está hablando de los solsticios, y en un momento igual Aaron nos platica del equinoccio, porque también se ven cerros conspicuos. En sí, lo que nosotros trabajamos en la arqueoastronomía es un punto de observación que sea significativo, en este caso, ¿qué se puede decir de la pirámide de la Luna tan relevante? Y desde se ve al horizonte a elementos conspicuos donde debe de haber alguna evidencia arqueológica, porque si no, pues yo me paro en cualquier azotea y me muevo en el horizonte y meto el sol con el Popocatépetl, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un punto de observación que sea un elemento arqueológico importante, y la referencia es un elemento orográfico de ser posible, no siempre digo porque la orografía no está en función de lo humano, pero en ese mundo antiguo buscan las coincidencias que me parece deben de ser entre la orografía, el movimiento de los astros, y entonces levanta el edificio para hacer significativo este orden, porque lo que nos está mostrando es un ordenamiento. Entonces, no sé si quiera, Salvador, que tengamos lo del equinoccio, porque aquí mostré los solsticios. El del ocaso le da al cerro, se va al sur cuando es solsticio de invierno al atardecer a Chiconautla. Y Chiconautla, pues también es un punto interesante. Tim Tucker y Miguel Medina de Lina en algún momento publicaron que este era un chico Mostoc, según siguiendo el mapa de Coantincha número 2. Entonces es un cerro prominente.
Entonces el sol se oculta en esa dirección. El cerro es muy bajo y no le toca el sol. Se va a la sierra de Guadalupe. En algún momento por ahí Víctor Arribalzaga mencionó que desde la sierra de Guadalupe veía que el sol se ocultaba por allá por Teotihuacán. Bueno, la verdad es que se oculta sobre el Chihuingo siguiendo una trayectoria. No es sobre el cerro Ejecaltépetl, se va a un cerrito a un lado, pero la prominencia está en Chiconautla, porque en Chiconautla, viendo la inversa, porque es una línea que si te cambias, es la inversa, hacen fiesta el día 21 de junio para ver el amanecer, que para ellos sale en Teotihuacán, sobre una piedra que tiene un nombre pues, no muy agradable, la piedra Meona, que también es la boca de Tlaloc. Y la gente sube hoy en día, todavía, el 21 de junio, a ver el sol salir en la contraparte. Entonces, estas trazas siguen siendo vigentes. Y bueno, Salvador, no sé si nos puede No, te tengo mostrar. 150 preguntas, olvídate. No, no, Bueno, nada más que nos presentes, si te parece bien, Aarón, el equinoccio, sí. porque la pirámide entonces nos muestra solsticio de verano amanecer, solsticio de verano al ocaso, solsticio de invierno al ocaso y equinoccio. Salvador, qué gusto estar contigo, muy agradecido contigo, con Radio INA, con el doctor Montero, que es mi maestro y que sin duda, sin sus enseñanzas, no podría estar yo aquí. Lo que comenta el doctor es que la pirámide de la luna está funcionando como el axis mundi de Teotihuacán y desde ahí amarra con el sol. El caso del equinoccio es interesante porque si uno se para en la cima de la pirámide de la luna, donde se supone que existió un templo, va a poder observar cómo durante los días del equinoccio, equinoccio medio, que es cercano al 20 de marzo y 22 de septiembre, dependiendo del lugar y de la cuenta que se haga, el sol levanta sobre esta horqueta orográfica conspicua. ¿Por qué conspicua? Porque resalta del paisaje, destaca. Tiene una cierta relevancia y que se amarre con el equinoccio, no creemos que sea algo fortuito. Ahora, Otumba fue uno de los grandes yacimientos de obsidiana explotados por Teotihuacán. Hay una tensión que centra la ciudad de los dioses en este sitio impresionante. Llama la atención, y es una hipótesis que se está trabajando, que en Atetelco existen restos de una pintura mural en donde una de las escenas muestra una posible serranía que estaría bordeada, por cuchillos de obsidiana. Es una interpretación. Y dentro de ella hay un personaje faunístico que asemeja a un búho o a un tecolote. La propuesta pudiera ser que sea tal vez una alusión, una metáfora del sol reposando al interior de la Tierra. Aún se está trabajando, pero todo esto lo apuntamos, ¿por qué? Porque tenemos al sol levantando en el equinoccio detrás de Otumba, detrás de este cerro, que está cercano al cerro Ixtepec, y es impresionante lo que nos muestra esta simulación digital, porque coincide con una horqueta conspicua del paisaje. Muy bien, esto es para hablar del equinoccio. Entonces ya tenemos solsticios y equinoccios. Y entonces empiezan mis preguntas. Muy bien. Todo eso es ya un pensamiento dado, pero acuérdense que están ustedes platicando con alguien que no tiene idea de las hipótesis arqueológicas, etcétera, pero que tiene muchos prejuicios. Y les va el primero. Siempre hemos pensado, y ustedes ya lo mencionaron hace un ratito, que el volumen de la pirámide que hemos llamado del Sol era el eje más importante del trazo de Teotihuacán. Y hasta el nombre se le dio de pirámide del Sol. ¿Se llamaban así? ¿Pirámide de la Luna y del Sol? Esa es mi No, primera pregunta. Pues claro que no. no, ese no lo ponen los mexicas, pero Aarón había encontrado en Fray Bernardino de Sahagún. ¿Lo quieres mencionar para contestarlo? Es interesante el caso de los nombres de estos dos grandes monumentos de Teotihuacán, porque desconocemos cuáles fueron los nombres originales, cómo se llamaban. Los mexicas, claro, les otorgan un lugar
impresionante y muy relevante en su cosmovisión. Los nombran pirámide del Sol y pirámide de la Luna, que de acuerdo con las fuentes es Itzacualtonatiuh e Itzacualmestli. Se ha traducido como la pirámide, la montaña, la torre del Sol y de la Luna respectivamente. Y claro, por la misma cosmovisión mexica, se le otorga un lugar mayor al Sol y uno menor, si se puede utilizar la palabra, a la Luna. Entonces, claro, el monumento con un mayor volumen arquitectónico, pues es a la que se le confiere el Sol, y al menor volumen a la Luna. Y ahí es a donde empezamos con problemas, porque en realidad lo que tenemos es la idea mexica de Teotihuacán, cuando ya Teotihuacán es una ciudad abandonada, la calzada de los muertos, y lo que ellos estaban imaginando que eso era cuando ya era una ciudad en ruinas. Sí. Y entonces empezamos ya con algunos puntos para poderte preguntar sobre el origen de la ciudad. Yo creo que mencionas muy bien, Arturo, el, esta eh, pues perspicaz idea de Alejandro Villalobos de esta calzada que termina en la pirámide que hemos llamado de la Luna, que es, por cierto, arquitectónicamente mejor hecha que la otra, hasta donde entiendo. La otra Sí. tiene un edificio ahí un poco chueco. ¿Y de Bueno, este por vamos a decirlo de hablar? alguna manera. Bueno, pero si te voltearas, alguna vez lo platiqué eso con Alejandro, si te voltearas es al revés, a lo que vas es a una calzada que se diluye en el infinito hacia el sur. Es decir, si vieras del sur hacia el norte, efectivamente a lo que llegas es a este edificio que tiene esta función, no sé si esta función, pero este trazo en función de movimientos del sol. Y si te volteas, no llega a nada. Y alguna vez se lo preguntaba, precisamente porque platicábamos con Alejandro, se lo llegué a preguntar a López Austin, y decía, es que al sur estaba la laguna. Ahora no vemos nada, pero hace 1000 años debió haber estado ahí la orilla de la laguna. Y muchos pueblos, muchos poblados agrícolas, que son de los que se nutría económicamente, físicamente, Teotihuacán. Con todo y que es una urbe con todos los servicios urbanos de el camino de agua y etcétera, no era un lugar a donde debieron haber vivido muchas gentes ahí dentro, si no fuera. Pero esa gente de afuera, viendo al sur, efectivamente, como dice Villalobos, llega hacia donde ustedes están viéndolo. Pero lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que se llama pirámide de la luna. Y la segunda cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza es que es menos importante que la pirámide que hemos llamado del Sol, que también tendríamos que quitarle ese nombre. Porque este es un pensamiento muy machista occidental, por decirlo de algún modo, pero también mexica. Es decir, porque es grandota, la sentimos que es más importante. Cuando para el pensamiento lógico, así como ustedes lo están proponiendo, el más importante es la pirámide más pequeña, que tiene un trazo mucho más claro en términos de los movimientos del Sol, de los movimientos del calendario, no solo del Sol, del calendario. Porque el que sea equinoccio y solsticio, estamos hablando de calendarios y de una observación cíclica durante mucho tiempo y de un pensamiento geométrico aprendido oralmente. Sí, la calzada tiene una desviación de 15 grados. Para algunos autores 15 grados 21 minutos, otros 15 grados 25 minutos. Pues dejarlo en 15 grados 30 minutos. Y esto fue un enigma. Se pensaba que estaba orientada a Sirio o a las Pléyades, a la Vía Láctea, porque era un enigma, una ciudad tan bien trazada ortogonalmente, haciendo una retícula, donde la columna vertebral es la calzada de los muertos, bueno, también así llamada, habrá que saber, ¿no? Como bien lo apuntas. ¿Y qué pasa con una orbe tan cuidadosa? Mira, es una ciudad que, como lo dice Villalobos, no es una fortaleza cerrada que tenga miedo de intervenciones, es portentosa, ¿no?
y en este sentido, como una traza ortogonal para tener más de 100,000 personas, 150,000, funciona. Y entonces ya varios investigadores empezaron a apuntar que era la perpendicular, o sea, si lo pudiera yo explicar de alguna forma, la calzada de los muertos marca un eje desviado de 15 grados 30 minutos, lo dije redondeado, hacia el este, no al norte astronómico, pero esto cuando tú tienes la perpendicular, o sea, la línea perpendicular, te va a dar la fecha 13 de agosto al ocaso y Ya. 12 de febrero al amanecer. No, ¿Qué no quiero fecha? pensar en el 13 de agosto, pero Bueno, sí, para no meternos en otro tipo de problemas. Pero lo que sí te puedo decir es, digamos, para una persona como yo, que había oído durante tantos años de que si Sirio y que si las Pléyades, no, esta es una ciudad cuyas medidas se hicieron de día. No fue observando estrellas, sino observando al sol. Es una ciudad diurna. sí, sí, Esto sería, digamos, una primera reflexión. La segunda reflexión es, ¿cuándo se hizo? Porque efectivamente la pirámide de la Luna, el templo de Quetzalcóatl, etcétera, tienen distintas fechas. Es una ciudad que crece pues, durante 1000 años, no sé cuántos. sí. Bueno, lo que llama la atención de esta desviación hacia el día, por ejemplo, al ocaso, el día 13 de agosto, es que son 52 días después del solsticio de verano. No, por eso no Entonces, quise meterme con eso, porque eso tiene que ver con el día que Cuauhtémoc decide rendir Tenochtitlan. sí, No me quise meter en eso porque también eso te lleva al otro, a un asunto del posclásico en donde escogen el día y la hora de la rendición, que es en la tarde. Pero regresamos mejor a Teotihuacán y la idea de que sea una ciudad diurna, lo cual también nos lleva a otro asunto que tiene que ver con las cruces que ustedes están ahorita mencionando. Las cruces punteadas. Evidentemente, por la imagen que nos diste, se usó un instrumento de trazo. sí, es un instrumento. La primera pregunta que surge, que nos dice Gaby Marentes, es ¿cuánto miden esos petroglifos? Pueden ser de diferentes dimensiones y formas. En sí hay toda una tipología. Primero se consideraron para el altiplano y se fueron extendiendo y ahora ya las tenemos hasta muy al norte en Durango y en Sonora. Pero estos Siguen, en particular. estos en particular considerados de 1 metro, 1 metro de Ok. diámetro, por decir un tamaño promedio y circulares. Algunos están más erosionados, otros menos, unos están verticales. En sí, en la arqueología no se ha llegado a un consenso, pero se asume que son geodésicos. O sea, es una forma de percepción del espacio, de asimilación del espacio, y como lo decían hace un momento, no tenemos todavía ese código que para ellos fue significativo. Creemos que son elementos ideográficos y que a partir de ahí hacen una narrativa del espacio y el tiempo, porque esos puntos definitivamente es una cuenta, puede ser una cuenta esencialmente de tiempo y de días. Sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando sobre la antigua Teotihuacán a partir de las mediciones del solsticio y equinoccio que Arturo Montero y Aarón González nos explican en este programa para tener una idea distinta de Teotihuacán, su trazo y su funcionamiento. La pregunta que seguiría eh, tiene que ver con ustedes. Claro, ustedes usan un Google Maps, un código geométrico occidental, eh, pero que la geometría es la geometría, no importa en qué parte del universo esté, y eso lo descubrieron los matemáticos griegos y después lo replicaron los renacentistas y los barrocos y los modernos. O sea, la geometría es, en general, la geometría hasta que vino el siglo XX y ya
nos cambió muchas cosas. Pero la precisión geométrica se da en todas partes. Aquí la clave está en los instrumentos, Arturo y Aarón. Yo me imagino más o menos cómo pudieron haber trazado las cruces que nos acaban de enseñar con una cuerda, etcétera. Sí, Pero así ¿cómo es. pueden medir? ¿Con qué tipo de instrumental o cómo podrían medir los ángulos de la pirámide para dar hacia el volcán en el verano y hacia el otro lado en el invierno y los que estaban marcando hacia el sur? Ustedes, ¿qué tipo de instrumentos podrían haber usado? Eh, Consideramos que llegaron hasta tener una precisión en el norte astronómico. Si tienes precisión en el norte astronómico, también lo tienes en la primera vertical, que así se llama, que es la línea este-oeste, que es la equinoccial a 90 grados. El problema es que hay montañas, el sol sale ortogonal y ahí se te desvía. El punto de partida consideramos que fue el uso de un gnomon, una vara perfectamente bien trabajada, vertical, puesta a plomo, y midiendo las sombras durante un año, Ah, trazando, midiendo y registrando. Evidencia de esto lo tenemos en pueblos de Sudamérica, donde tienen estos como postes y a ujú, partir del poste van haciendo los trazos. Las sombras van a cambiar según cada momento del año teniendo extremos. Entonces, los solsticios son las partes distales, son las partes extremas. Y cuando Aaron hablaba de equinoccio medio, es que el equinoccio que hoy tenemos y los solsticios que hoy tenemos son astronómicos, deducidos de una mecánica celeste entendida en la modernidad en posiciones del Sol con respecto a la esfera. ujú. En el mundo antiguo es el horizonte el que habla y muestra los puntos distales y lo amarran a partir de un manejo de estos postes o estelas, pueden ser, pero se maneja mejor un poste y con un cordel ir marcando los extremos. A manera de ejemplo, ¿cuándo podemos encontrar el norte con la sombra menor durante un día? O sea, si durante todo el día vamos registrando la sombra, al amanecer es muy alargada en una dirección que va a ser hacia el oeste, y cuando el sol está en el oeste, ya ocultándose, va a tener una proyección hacia el este muy larga. De esos puntos largos, el más pequeño va a estar al norte astronómico Ya. y de ese trazar una perpendicular que también puede ser con hilos, nos daría el este y oeste. Entonces, en ese momento ellos ya tienen, digamos, un eje eh, de los rumbos y ya nada más toca estar registrando durante el año el lugar exacto de la pirámide. Me explico. Si la pirámide la mueven tantos metros para un lado o para otro, no. De aquí surgió todo, mira. Qué bueno que lo preguntas, Salvador, porque cuando nos habían enseñado que era la pirámide del Sol, nos mostraba, y esto está en el museo mural, sí se llama así, de la pintura mural de Teotihuacán. Felizmente, digo feliz porque es un logro para toda la arqueoastronomía, tienen una sala ahí dedicada a la arqueoastronomía y cuando la visitas muestran un horizonte al poniente desde la pirámide del Sol y está muy bien hecho, marca dónde está saliendo, pero no hay ningún cerro conspicuo, o sea, marca un horizonte y dices, no, pues sí está muy bien hecho. Lo que hicimos es decir, si el Cerro Maninal, que es el más alto, pues le falta un poquito, pues muévete un poquito por la calzada, ¿no? Entonces nos subimos. Esto quiere decir que te mueves 100, 200 metros y como es un horizonte tan cercano, se te sale. Entonces quiere decir que donde la levantan es un hecho muy cuidadoso para hacer conmensurable el orden del cielo. Y a partir de ese orden de cielo, tienes que las perpendiculares dan al sol el 12 de febrero, que son 52 días después del solsticio de verano, Ujú. y el otro el 13 de agosto, que es, perdón, repito, es que lo dije mal. 12 de febrero son 52 días después del solsticio de invierno, y 13 de agosto al ocaso, porque es inversa, es 52 días después del solsticio de verano. 52, puede ser 52, 53 días,
porque la rotación terrestre es de 365, entonces puede haber variaciones. Sea de un lado 52 o del otro 53, suman 105 días. Le hace falta 260 días y es un tonal Powell de 260 días. Y el 52 es este número conmensurable del fuego nuevo. Entonces, la capacidad que van a tener para reducir esta mecánica celeste, plantearla, fíjate nada más qué maravilla, plantearla geométricamente, expresarla, que su lenguaje geométrico, que sí, es una geometría clásica, es una geometría que se basa en ángulos, longitudes, pero muy sencillas, ¿no? Muy básicas, pero esta sencillez le da lo espectacular, porque simplemente con cordeles, simplemente con postes, pueden ir marcando. Y entonces tienes el calendario ajustado a los solsticios manifiesto en el equinoccio, y cuando tú apuntabas hace poco de esa pirámide del Sol que tiene la plataforma dosada desviada, pues nos encontramos que está el paso cenital del Sol, y luego Aarón me corrige, me dice, oiga, profe, se le fue unos cuantos grados y se nos va entonces a solsticio de verano. Estos elementos que cuando parecieran edificios un tanto fuera de un orden, guardan entonces un discurso. Entonces, creo que lo magnífico de Teotihuacán, aparte de lo mucho que se ha escrito y que aprendemos, es esta manifestación de cuidado arquitectónico amarrada con los astros y que hace entendible el mundo. Y creo que tú hace ratito nos habías comentado fuera de cámara algunos elementos muy interesantes sobre esta percepción que se debe tener de este orden que se manifiesta en esta gran urbe. Sí, claro, lo que platicábamos es una de las hipótesis de López Austin sobre la caída de Teotihuacán y el clásico. Y lo que él dice es que, bueno, esta urbe lo que tiene es un poder político basado en estas mediciones que les da un poder religioso que otorgan a quienes van a visitarlo. Es un centro de peregrinación Sí. porque tienen el fuego que pueden otorgarle a los demás, incluyendo a los que vivían aquí en Chapultepec. Pasaban de Chapultepec para irse a Teotihuacán. Encuentra cerámica Teotihuacán acá, en los trabajos que ha hecho Lourdes López Camacho. Entonces, un poco la idea es el funcionamiento de una urbe como Teotihuacán en términos civilizatorios, es la de el ejercicio de un poder durante muchísimas generaciones a través del manejo efectivamente de la religión, pero es una religión que nace de la geometría. No es una religión que nace de un misticismo, sino de la geometría. No nace de la especulación sobre el papel de los dioses en la creación, sino del orden del mundo. Eso cambia las cosas. Y esa parte es la que me parecía más convincente de la hipótesis de don Alfredo López Osti. La función de esta ciudad, por supuesto, la religión es el elemento de cohesión, pero también un elemento superestructural de dominio, pero de donde nace es de una lógica geométrica que también nace del manejo de calendarios que, como acabas perfectamente bien de explicar, nacen de una medición simple geométrica. Y entonces tienes tus 52 días, tienes tus 105 días, tienes tu tonal Pawali, y entonces te resulta muy lógico el por qué casi todo Mesoamérica coincide con los trazos de Teotihuacán y después de todos los demás, incluyendo Tenochtitlan, con otra idea del mundo. Sí, es lo que le hemos llamado en arqueoastronomía el rumbo panmesoamericano, porque ese 12 de febrero y ese 13 de agosto, pues salen en muchas partes, ¿no? Claro, contextualmente cada región le dará
a su calendario las relaciones propias de la agricultura, de la producción y de muchas cuestiones, pero es justamente una cosmovisión. Lo apuntas pues muy bien cuando nos dices que no necesariamente es la religión, ¿no? Aquí estamos viendo elementos más fundamentales y nos ayuda mucho tus palabras porque cuando dices que es un centro de peregrinaje, pues justamente esa peregrinación debe de entrar por la calzada de los muertos, ¿no? Para enfrentarse a esa frontalidad de la pirámide de la luna. Y sí, y teniendo a un lado esta denominada pirámide del sol, que nos apunta también a que tenemos que seguir trabajando. Digo, esto nos salió, Salvador, nos saltó a la vista y lo compartimos, pero la verdad, esto invita a más colegas a discusiones, a diálogos, a escuchar a los que han excavado allá, porque también las ofrendas que están dentro de la pirámide de la luna, que se han encontrado recientemente, marcan rumbos, marcan geometría, lo que hace Verónica abajo, en la plataforma que está próxima en la plaza de la pirámide de la luna, con los elementos de estelas que están encontrando. Entonces, pues las interpretaciones de Teotihuacán son fascinantes. Y qué más que es nuestra urbe arqueológica ancestral, ¿no? Porque ahí se inician trabajos ya muy formales de arqueología desde 1905. Sí, bueno, claro, de todo lo que hizo eh, Leopoldo. Bartres y Leopoldo Bartres, sí, pero a mí me sigue llamando la atención eso y el mundo maya, que son centros civilizatorios totalmente únicos, con sus lecturas, etcétera. No me atrevo a hablar de las zonas oaxaqueñas, que es muy probable que tengan también patrones de este tipo, pero estamos hablando de civilizaciones, no estamos hablando de cultura teotihuacana. No le estamos dando historicidad, sino un largo lapso a cada uno. Y eso habla de que nuestras mesuras no pueden ser a través de las ronda de las generaciones, tiene que ser otra cosa. Y tiene que haber sido convincente durante 1000 años. Claro Sí, que hay guerreros, pero tú lo dijiste perfecto y todo el mundo lo ha notado. Teotihuacán no tiene muralla. No sí. era eso lo más importante. No estaba ahí. Entonces, ¿en qué parte de nuestra cabeza, en la cabeza de estos teotihuacanos, pudo haberse armado un mundo que cohesionó a tantos miles de personas, de tantos rumbos diferentes? Pedía Gaby hace un ratito que si podías ubicar en nuestra geografía actual dónde está Teotihuacán, hacia dónde están los volcanes y los cerros que ¿No? les han servido a ustedes de medida, para que la gente que nos escucha el día que vaya a Teotihuacán y quiera ver lo que quiera corroborar lo que ustedes están diciendo, o quiera tener la curiosidad de dar un paso más, sepan hacia dónde apuntar y qué parte de nuestra geografía actual es la que tienen que tener como referencia. Creo que Aarón nos podría platicar un poquito. Gracias, doctor. Retomando esto de la ciudad cosmopolita en donde convergen varias visiones, por ejemplo, tenemos ocupación de la costa del Golfo, de la Mixteca, Cuenca de México. Si bien Teotihuacán tiene una traza calendárica y astronómica, nos lleva a preguntarnos cuántas visiones a lo largo y ancho de Mesoamérica que convergieron en Teotihuacán también coincidieron con estas orientaciones astronómicas. ¿Por qué? Tenemos que la orientación de la urbe es 12 de febrero y 13 de agosto. De ahí la orientación se está replicando por los monumentos que constituyen a la ciudad. Entonces la orientación está funcionando como una seña de identidad cultural. Ahora bien, si retomamos lo del movimiento aparente del Sol a través del horizonte, vemos que nunca alcanza completamente el norte y nunca alcanza completamente el sur. Es como un péndulo que va y viene. Mm. Tiene una trayectoria bien definida. Los extremos son los solsticios y el punto central son los equinoccios. Si la pirámide de la luna o el monumento que nosotros conocemos como pirámide de la luna fuera más grande, se sale del arco solar. Si fuera más chico, se sale del arco solar, perdón. Ahora,
El arco lunar, por su parte, es más amplio. La pirámide del Sol, o la que nosotros conocemos como pirámide del Sol, coincide con sus vértices, el mismo modelo, pero ahora con el arco lunar. Si ese monumento fuera más grande, sale de aquí. Si fuera más chico, sale de aquí. Hay una intención por vincular a través de la geometría, de la matemática y de la arquitectura a estos dos grandes edificios con las mecánicas solares y lunares. No es que la dimensión y el tamaño de un edificio nos diga que uno es más importante que el otro, no, al contrario, responden a propósitos diferentes que nacen de un mismo modelo arquitectónico y astronómico. Ahora, si el visitante quiere situarse en Teotihuacán para observar, lo puede hacer. ¿Dónde queda Teotihuacán? Frente o detrás, dependiendo la perspectiva, del Cerro Gordo. Tenemos aquí los mapas, los vamos a proporcionar, los vamos a mostrar. Creo que el doctor puede hablar un poco más de la ubicación de Teotihuacán. Esta era la aportación que a mí me gustaría hacer, porque hay un equilibrio entre la luna y el sol en estos dos grandes monumentos. Cada uno responde a una naturaleza diferente. Está perfecto lo que dices, porque entonces tumbas mi idea, que yo pensé que era genial, de que era una ciudad con mesuras diurnas. No, o sea, quitemos esa idea, estaba bonita para un poema, pero no funciona en la realidad arqueológica. Pero sí me gusta mucho la idea, porque nuevamente nos ubica a que las imágenes y los nombres que tenemos de Teotihuacán se dieron 500 años después de que se abandona, no Claro, más. Es decir, son mexicas. claro. eh, Ahora, el gran volumen de la pirámide de la Luna, que podríamos considerar, como bien lo apuntas, si cambiarle el nombre, este gran volumen tiene una naturaleza que se carga a la mecánica solar, pero frente a él, la estructura que Verónica denominó como quincunce parece que tiene relación con la mecánica lunar. Si nos vamos del otro lado con el par arquitectónico monumental, que es la pirámide del Sol, el gran volumen se inclina hacia lo lunar, pero la plataforma adosada con el paso cenital y el solsticio de verano es solar. Hay una ambivalencia, hay un equilibrio entre estos dos astros. Están coincidiendo, están convergiendo, están dialogando. En la pirámide de la luna, quien marca la pauta es el sol, y luego le sigue la luna. Y en la del sol, quien marca la pauta es la luna, y le sigue el sol. ujú. Está perfecto, por lo cual quiere decir que sí tenemos que entender esa arquitectura como un conjunto y no como unidades separadas, hasta que Sí, lleguemos a la plataforma que está al sur, hacia donde ves desde hacia la pirámide de la Luna, donde están los edificios de los que hablaba Arturo, que se pensaba que eran tumbas, vaya. porque son edificios y los adornos ya están dedicados al agua. Ahí sí ya no son los astros, sino es el agua. ¿Podemos hacer eso, Arturo? ¿Podemos brincarnos tantito de los astros al agua y empezar Sí, a sí, tener sí, una sí. idea en conjunto de esta ciudad, que es una ciudad con una lógica? Sí. Cerrando el apunte, es el vértice noreste de la pirámide del Sol, apunta a la parada mayor de la Luna. Un día platicaremos bien de que son las paradas, son los puntos distales a los que va a alcanzar. Entonces llamó la atención que este vértice se fuera allá y la plataforma adosada, que es la que está en entrada que parece chueca, da al solsticio de verano y a paso cenital. Entonces sí pareciera que hubiera varias intenciones, como un diamante que tiene muchas caras y va apuntando a diferentes direcciones con diferentes mensajes. Ahora, Teotihuacán es interesante en el término, bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero digo, interesa ahorita comentar la vida lacustre, tiene ahí el gran lago de Texcoco y, y entonces este potencial alimenticio que da la zona lacustre con las aguas que bajan de las sierras promueve una diversidad y también ambiental. Esta riqueza promovió esta gran urbe que la vamos a tener ubicada para las personas que así deseen estar teniendo más una visión geográfica general dentro de la Cuenca de México.
esta cuenca no tiene salida a las aguas, se quedan aquí contenidas. Es el problema de la gran Ciudad de México, las inundaciones. Entonces, Teotihuacán está próxima a este gran cuerpo de agua. Se encuentra pues al norte de la Ciudad de México, muy cercana, y desde la lejanía sus pirámides se ven como monumentos impresionantes que salen a relucir en el paisaje. Creo que es muy importante que las personas que estén visitando Teotihuacán, sobre todo si entran por la puerta 1, yo recomiendo mucho que entren por la puerta 1 como si fueran a la Ciudadela, se paren en el centro de la calzada y vean hacia el rumbo norte. Van a tener el Cerro Gordo y la Pirámide de la Luna, y ahí van a sentir este discurso arquitectónico que nos está mandando a través de muchos años. La persona que está ahí parada, cuando vea la Pirámide de la Luna al fondo, considere por favor que está viendo hacia el rumbo norte, pero desviados 15 grados, o sea, no están al norte astronómico, sino un tanto desviados. Sigan caminando y cuando lleguen frente a la pirámide del Sol, pónganse frente a lo que sería la escalinata central y volteen hacia donde ve esa escalinata, y será el rumbo por donde el Sol oculta el 13 de agosto, y volteen ahora viendo hacia el frente, hacia la escalinata, y ese será el rumbo por donde el Sol levanta el 12 de febrero. Y estarán viendo entonces los puntos a donde mira la pirámide, lo que tiene a la espalda, que son las perpendiculares, y por ser una traza de una ciudad ortogonal, pues serían las partes interesantes de este elemento que están jugando con el calendario. Retomando lo del lago, sí, como dices, justamente esta calzada se pierde, se va y sería hacia la región lacustre para perderse justamente en esto que tal vez tuvo una sacralidad. Es interesante apuntar que si te pudieras parar en la cima de la pirámide de la Luna y vieras hacia la pirámide del Sol, si trazaras una línea exacta hacia el horizonte levantándolo, tienes la sierra de Patlachic. Y ahí vamos a tener otro elemento que es un adoratorio a Tlaloc con sus petrograbados y con sus manifestaciones. Toda la sierra está hablando, toda la sierra está interviniendo en un lenguaje. Aquí nos lo está poniendo Aarón. Ahí tenemos que es el Cerro Soconor, donde se encuentra el adoratorio a Tlaloc, la sierra de Patlachique, y se vuelve a ver cómo este paisaje, ¿no? Mira, sin querer ser sensacionalista, pero mira qué bonito la pirámide se refleja con el perfil de la montaña al fondo, ¿no? O sea, Pero, hay un encanto geográfico, pero ojo, hay que imaginar entrar por la puerta 1, sí, echarte 2000 años para atrás o 1500 años para atrás y ver que está pintada. Hay colores. sí, Nosotros lo estamos viendo como parte del paisaje de tierra y piedra. No, tenía colores, tenía sus serpientes con verdes, con rojos, tenía sus murales. Es decir, hay que pensarla en colores, lo cual lo hace todavía más espectacular. sí. Bueno, me gustaría presentarte algunas imágenes generales para que las personas que gentilmente nos escuchan tengan algunos elementos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la calzada de los muertos, que no se ve, pero que estaría hacia abajo, pero siguiendo el eje de simetría, es el eje de la calzada de los muertos, como lo vemos ahí, con un azimut de 15 grados 25, ya lo comenté, para algunos otros es 15 grados 21 minutos y para otros 15 grados 30 minutos. Hay variabilidades por el terreno y los asentamientos que se van dando sobre el mismo. Esa línea amarilla marca el eje de simetría, pueden verlo muy bien con la plataforma, la estoy señalando ahorita, que está en la base, que es el quincunce, que se nos ha comentado por trabajos de arqueología. Luego tenemos esta estructura adosada, pero vean cómo sigue el eje de simetría. Centro de la escalinata, centro de escalinata, centro de escalinata y se va. Y si tenemos las perpendiculares de la línea amarilla, pues vamos a tener
el 12 de febrero, que también el Sol vuelve a recurrir en esa posición el 29 de octubre. Son 2 días, cuando va y cuando viene. El más significativo es 12 de febrero. Y del lado izquierdo, 13 de agosto, pero que también tiene su contraparte el 29 de abril, que es el ocaso. Entonces ahí vemos la pirámide y si recordamos la que teníamos, pues mira ya cómo estoy cambiando las imágenes, cómo estas simetrías nos van acompañando, ¿no? Y bueno, estas son las fotografías perdón, me fui muy rápido, del solsticio de verano al ocaso. Agradecemos aquí a Rafael Morales, que hizo las tomas en dron y que hay un documentalito chiquito, ¿eh? Tenemos un documentalito chiquito sobre esto, más explicado con la animación, que ahorita les damos la dirección de la liga y que Sí. generosamente los amigos de medios ya en el Facebook de Lina pusieron una liga y en Twitter, ahora X, también pusieron una donde hicimos un videito de 13 minutos tratando de hacer más ejemplificativo. Este es el amanecer, esto es lo que comentábamos viendo hacia la pirámide del adoratorio a Tlaloc, y este es el de la pirámide del Sol, que Aarón hablaba. La línea anaranjada a la derecha apunta en el vértice, no en el vértice del muro que contiene, sino en el vértice de la pirámide misma, o sea, siguiendo la línea central, y me voy por los vértices a la parada mayor de la luna. Y luego en punteada blanca tendríamos, siguiendo el eje de simetría de la pirámide, el 13 de agosto, que también es 29 de abril, pero nos centramos más en 13 de agosto, y luego la desviación de esta estructura adosada, de esta plataforma adosada, que sí se ve como chueca, ¿no? Sí. Nos da en uno de los extremos, muy cerca al paso cenital del Sol, y en el extremo norte y en el sur de la plataforma adosada, nos está dando al solsticio de verano. No hemos hecho la medición en situ, pues porque tenemos que meter el proyecto al consejo y seguir todos los trámites que se deben de hacer para poder medir con más exactitud, porque hay un rango de error en las fotografías de Google, porque son ortogonales, entonces llegan a desviarse un poco. Son útiles para empezar a trabajar, pero tendríamos que tener frente a una incertidumbre de lo que nos está dando esta plataforma dosada. Pero bueno, de manera general es lo que tenemos. Pues pronto tenemos una idea de Teotihuacán diferente a la que, digamos, nos habíamos imaginado una pequeña, no una pequeña, una ciudad muy numerosa, muy poblada, dedicada a la agricultura, al dios del agua, a la, pues, una ciudad verde. Sería genial para los utopistas de ahora. Pero no, lo que estamos teniendo es una ciudad que mira al cielo Sí. y que midió el cielo. Es una ciudad que efectivamente usa el agua para vivir, pero usa el cielo para gobernar. Eso está magistral. Porque, Esa porque es. de alguna manera es como administras lo que estás produciendo, pero para poder administrarlo tendrías que tener una suerte de autoridad que te lo está dando la geometría, que no la tienen los demás. Y Sí, y eso nos lleva, digamos, a entender la Teotihuacán en su florecimiento, pero traten de explicarme en muy pocas palabras, como neófito que soy, Aarón y Arturo, cómo pudo haber sido la primer Teotihuacán. Me acordé por lo de Patlachique, yo todavía estoy en las lecturas muy, muy viejas, en donde Teotihuacán I y Patlachique y Cuanalán, etcétera, pero ahora con los estudios que se hacen de las mesas y todo lo que ustedes han trabajado, ¿cómo sería la Teotihuacán originaria antes de que tengas esta pirámide con esas mesuras? bueno, lo interesante es por los descubrimientos recientes que ha publicado el INA. Me voy muy atrás, mucho más atrás, allá en el AIFA,
de elementos óseos muy antiguos, se van más de 10,000 años. Pues tenemos que pensar en esta región con una ocupación muy temprana, todavía conviviendo con megafauna, con mamuts, con la cacería, con un ambiente totalmente distinto en el epílogo de las glaciaciones, o sea, más frío, con mayor bosque, con una fauna y cazadores recolectores que van a ser nómadas. Entonces, después tendríamos que pensar en el periodo interglaciar, cuando ya se va a empezar a dar la domesticación y las primeras aldeas. Hay evidencias de que tal vez tengamos formas más antiguas en Teotihuacán 300 años antes de Cristo, pero podríamos pensar que el desarrollo urbano estará en el año 100 después de Cristo, cuando se van a Sí. dar ya las cuestiones arquitectónicas. Tal pareciera, como algunos especialistas apuntan, que el Xitle es un cómplice para que en el periodo eruptivo, porque Cuicuilco ya es muy astronómico, esto lo demuestra Johanna Broda cuando nos muestra Cuicuilco alineado al equinoccio con el cerro El Papayo. Sí. Entonces ya hay una intención desde el preclásico en Cuicuilco de un ordenamiento con esta pirámide circular, pero parece que la actividad volcánica próxima al Xitle, que nos va a generar lo que es el Pedregal de San Ángel, va a provocar una migración hacia el norte, una zona alejada de esta actividad volcánica, y pareciera que se retoman algunas aldeas, algunos puntos que estarán próximos a Teotihuacán, y creo que ya traen una intención geométrica, matemática, astronómica, y será ajustar dónde puede el discurso asentarse. Pero este discurso va a ir madurando, porque tal vez en los primeros momentos la urbe va adquiriendo un mayor potencial ideológico, una mayor capacidad económica para la construcción del gran edificio, porque construir estos monumentos tiene que haber un excedente económico portentoso Claro. y una organización social también muy bien, porque funciona. Es más, desviaron los drenajes que bajaban y evitaron que hubiera inundaciones. Fíjate nada más, o sea, la capacidad civilizatoria que tienen. Entonces yo creo que en los primeros momentos van buscando, y conforme el discurso se va concretando y las posibilidades del horizonte conspicuo pueden ser incorporadas, la arquitectura empieza a funcionar para marcar esto. Las montañas ahí están, es el hombre como observador de los cielos el que va a mover la urbe para colocarla y ajustarla. Algo que no podemos negar es que la urbe está orientada, está ortogonal y tiene un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje de un orden, porque muchas ciudades prehispánicas no van a tener este estricto orden de traza, ¿no? Teotihuacán es la gran urbe de las Américas, es la ciudad más magnífica en su tiempo en todas las Américas, y entonces este portento se manifiesta en la erudición. Creo que eso para mí es la idea principal. Y ya meter solsticios, equinoccios, es un lenguaje universal que pasan los siglos y podemos interpretar. El lenguaje de las matemáticas, de la geometría, es universal y recaemos. Entonces, estos teotihuacanos que tuvieron esa idea, y la arquitectura misma, ¿no? Se viene hasta nuestros tiempos y podemos hacer una lectura. ¿Qué tantos errores tengamos en la lectura? Pues sí pueden ser, porque tenemos unos cuantos elementos materiales, pero que demostramos su intención de ellos, pues ahí están las piedras que hablan. No, bueno, yo creo que nos han enseñado sobre todo la ciencia positivista que no debemos echar a andar la imaginación, pero yo pienso que hay que echar a andar la imaginación para entender el peso simbólico de una urbe como esa. O sea, estoy hablando de colores, pero me Sí, gustaría de repente imaginarme música, mm, imaginarme sonidos, imaginarme un mercado, imaginar la llegada de peregrinos, de esperarlos o no esperarlos, de dar órdenes, de traer piedras, de construir, de arreglar, de ajustar. Es decir, una ciudad viva.
no la conocemos, no conocemos sus voces, no las conoceremos nunca, pero no quiere decir que no las tuvieran. Entonces, sí tenemos que concebir que la idea de estudiar actualmente Teotihuacán no es una veleidad de arqueólogos, es una necesidad de saber cómo eran nuestras civilizaciones hace 1000 años, hace 1500. Así es, Salvador. Bueno, y tú nos comentabas algo también del papel de lo masculino y lo femenino, ¿no? Que en esta urbe ya empezaremos a ver estas formaciones militares, estas formaciones que van a un control y una expansión. Teotihuacán llegará hasta Tikal con su Sí, influencia cultural, y entonces creo que también es una manifestación de un cambio de la estructura social en Mesoamérica que se hace patente, y su propia decadencia también es una lección de qué tantos riesgos tenemos en la actualidad frente a nuestro orden social, frente a los recursos que son limitados, y que las grandes urbes colapsan y también los países y las civilizaciones si no atendemos a las contradicciones que se generan dentro de una sociedad. sí, sí, cómo no. No quiero hablar de lo de las voces masculinas porque eso es algo que tengo en pláticas y en discusiones con la arqueóloga Lourdes López, que es la que está encontrando las cosas acá en Chapultepec, que van del periodo preclásico hacia allá el Teotihuacano, porque sí quiero convencerla a ella de hacer una mesa en donde seguramente los invitarán para entender en qué consiste la revolución urbana Sí, teotihuacana. sí, ¿En qué consistió eso? Si retomar esta vieja idea de Gordon Child, pero pensarla mucho más compleja, donde tenga que ver la organización social, el papel de mujeres y hombres y niños, papel de los sacerdotes, la idea de la muerte, muchas otras cosas sí. que sí tendrán que ir saliendo a partir de lo que ya han encontrado y lo que las mesas de estudios teotihuacanos y de los estudios de los arqueólogos hay que ir sumando para poder ir armando una idea general. Por eso no me Así quiero meter en eso, eso le toca. Pero Creo va que le muy bien, toca. está muy interesante esa propuesta. A mí me ilustra mucho y nos ayuda, porque a veces tanto Aarón como tu servidor y muchos de los colegas que hacemos esta arqueología de los cielos antiguos, pues a veces nos enfrascamos en los números, ¿no? Y que si le faltó 2 grados y que si tiene 3 más, y nos olvidamos de este contexto tan importante que tú marcas, que es esa sociedad y eso que se está viviendo en estas urbes. O sea, a nosotros se nos olvida esto que comentabas tan bonito de la música, de las fragancias, de la gente, ¿no? Y vemos puros ángulos. Creo que este diálogo que hoy tenemos nos enriquece mucho, porque también nos alivias con tus comentarios Y bueno, y y de la empiezas. idea de la muerte, Arturo, alguna vez, una de las cosas que le llamaba la atención a los arqueólogos de un par de generaciones antes que ustedes era ¿dónde están las tumbas? Sí. Entonces, yo siento que, bueno, para la gente como yo que nada más tiene preguntas, pues hay muchas preguntas, Sí. muchas preguntas. Y cada vez se hacen más complejas y más padres, la verdad. Me gustaría ya cerrar el programa y preguntándole a Arturo y a Aarón si tienen algunos otros comentarios y si nos pudieran dar una bibliografía mínima para acercarnos un poco más tanto a lo que dicen ustedes como al origen de lo que ustedes están planteando. Pues me gustaría a mí concluir con que, lejos de estar gestados en el misticismo, estos fenómenos, estamos ante exponentes tangibles de la erudición humana, relacionados con la arquitectura, con la astronomía, el paisaje, la matemática, la geometría, y con un profundo conocimiento del entorno que se desarrolló generación tras generación de observadores a través de los siglos. Estos fenómenos son tan eficientes que siguen siendo vigentes hasta nuestros días. Perfecto.
Muy bien, pues a mí me gustaría, en lo que preguntabas de bibliografía, lo de geometría, que no hay muchos estudios sobre geometría. Hay un trabajo muy interesante de Margarita Martínez del Sobral, que lo publica la UNAM en el año 2010. El libro se llama Numerología Astronómica Mesoamericana en la Arquitectura y el Arte, perdón, en la Arquitectura y el Arte. También a Beni, en Observadores del Cielo en el México Antiguo, del Fondo de Cultura Económica. El Beni está medio pesado, porque sí, hay un libro muy bueno que lamentablemente ya no se consigue, por eso no ahondaría más en el que es el de Jesús Galindo. Y nosotros recientemente, tu servidor publicó uno que se llama La astronomía en Mesoamérica, en donde intento resumir mi experiencia de años y hay una amplia bibliografía. Entonces, si quieres, te mandamos las ligas de todas estas obras para que en su oportunidad se suban y las personas que así lo deseen puedan ver esta bibliografía y también el documentalito que Rafael hizo. Se están sumando investigadores más en este momento. Anabel Pérez Flores de la Universidad del Tepeyac nos va a ayudar en sistemas de información geográfica. Este, Estamos pues invitando a jóvenes investigadores que se adentren en este camino de interpretación de la gran urbe y no nada más de eso, sino revisar lo que nos están diciendo estas grandes ciudades. Yo creo que va a quedar un programa redondito. Gracias a ti, gracias allá a Aldo, el equipo que estoy viendo allá atrás, ¿verdad? Saludos a todos y pues muy agradecidos porque pues platicar contigo es un deleite. Y mira, me volteaba a veces y ojalá que Aldo lo pueda recortar, porque estaba tomando notas de lo que decía Ah, siempre, bueno. porque no, pues es que es un diálogo exquisito y ojalá y la gente pues lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo. Yo espero que sí lo va a disfrutar. Voy a dar ya por terminado el programa, así que les agradezco muchísimo. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de los arqueólogos Arturo Montero y Aaron González. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales de YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización está Evanibaldo Morales, en la edición y grabación Rubén Martínez, en el apoyo Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.